Buenos días, familia. Como cada mañana nos acercamos ante el Altísimo para agradecerle por la nueva oportunidad que nos da de recibir su aliento de vida. Les invito para que meditemos en su palabra. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Nuevamente le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos en esta mañana para recibir de Él su aliento de vida. En esta mañana continuamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, la singularidad de su muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice de esta manera: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Familia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue un acontecimiento que podamos considerar como algo casual o aún desafortunado. Todo lo contrario, es uno de los hechos más trascendentales para la historia de la humanidad y en particular para la vida de cada cristiano dentro del cumplimiento del plan profético de Dios Papá con respecto a la vida de su Hijo amado. Familia, la sangre de Cristo es el precio que pagó para que tuviéramos vida. Esto da a la sangre de Cristo un valor inapreciable. Dios hombre dio su vida cuando su sangre fue derramada. La salvación del hombre no se da porque imite la vida de Cristo, sino porque reciba la vida que viene de Él. Familia, muchos años antes de que Cristo viniera a la tierra, le fueron revelados al salmista circunstancias y situaciones específicas sobre la muerte de Cristo. El mismo Señor Jesús anunció situaciones respecto a su futura muerte y resurrección. Los discípulos no comprendieron sus palabras hasta que después de cumplidos los acontecimientos entendieron el mensaje dado por Jesús cuando estaba con ellos. Eso me lo dice en Marcos capítulo 8 del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto claramente se los compartió a sus discípulos. Familia, Cristo calificaba como Redentor. Todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa, pues el pecado es una enfermedad congénita entre los seres humanos. Venimos de esa naturaleza adámica. Familia, y solo Jesús de Nazaret fue sin pecado. No fue un mero hombre como nosotros. Jesús fue inmaculado, sobrenatural. Nunca nadie lo pudo acusar de nada. Cristo, con su carácter santo, podía ser el Cordero sin mancha, el único que calificaba para ser nuestro Redentor, como bien lo afirma Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, cuando nos dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». O como también lo confirma el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, cuando nos dice de esta manera: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Igualmente, Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice de esta manera: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Familia, la actitud de Jesucristo hacia su muerte fue de sumisión, fue voluntaria. Cristo había gozado de armonía, de amistad con el Padre desde la eternidad, y como hombre había vivido una vida
que había agradado al Padre. Él no tenía pecados por los cuales morir, pero en la cruz tomó sobre sí el pecado del mundo, el pecado suyo y el pecado mío, y como resultado, la armonía con el Padre fue ininterrumpida. Su grito es una admisión de la agonía que invadía su alma. En otras palabras, Dios en su santidad no pudo tener comunión con el pecado, por lo que tuvo que volver la espalda a su Hijo amado, que en ese momento llevaba el pecado del mundo, como bien lo expresa el Señor Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Familia, la muerte de Jesús no fue simplemente un evento trágico de la historia, para nada, sino el cumplimiento del plan desarrollado por Dios en su trato con el pecado. Fue un evento completamente conocido y planeado por Dios de acuerdo con su propósito. Cristo estuvo dispuesto a darlo todo, su propia vida, aún sabiendo el sufrimiento que le esperaba. Por eso la oración en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Familia, los resultados de la muerte de Cristo. Algunas de las preguntas más importantes y menos comprendidas de la fe cristiana son: ¿por qué tenía que morir Cristo en mi lugar? ¿Por qué no podía Dios redimir al hombre sin la muerte física de Cristo en lugar del hombre? Familia, las respuestas a estas preguntas contienen la verdadera esencia del Evangelio. Deben ser comprendidas antes que una persona pueda comprender el gran poder liberador de la muerte de Cristo. Familia, los maravillosos resultados de la muerte de Cristo los encontramos en los siguientes pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, del 13 al 21, me habla de la reconciliación. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. También en Isaías 53, capítulo 5, versículo 6, nos dice de esta manera: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso se llama propiciación. El sacrificio de Jesús en la cruz fue propicio para reconciliarnos y para acercarnos al Padre Celestial. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso se llama redención. Jesucristo nos redimió de la maldición del pecado. Familia, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice de esta manera: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso se llama expiación. Él murió en nuestro lugar. Él nos reconcilió con el Padre. El sacrificio de Jesús fue propicio. Él puso su vida por nosotros. Por eso la Escritura es bien concisa cuando nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió el Padre a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por hacernos entender la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo. Él descendió a la tierra para que nosotros ascendiéramos al cielo. Jesucristo, Hijo de un Padre celestial y de una Madre terrenal. Jesucristo fue el que pagó el precio para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Bendito eres en esta mañana, Papacito de los cielos,
Muchísimas gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, a través de este aliento de vida, conocer el propósito de haber enviado a tu Hijo a este mundo. Enviarlo para darme vida eterna, para perdonar mis pecados y mis transgresiones y para darme una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con felicidad. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta mañana. Y tú que estás allí, que hasta el día de hoy seguramente tu vida no tiene sentido, tu vida no tiene un propósito, que hasta el día de hoy seguramente estás lleno de incertidumbre, llena de incertidumbre, de miedos, de angustias, de crisis existencial. Hoy te pido en el nombre de Jesús, te ruego que seas humilde, que abras tu corazón, que hagas esta sencilla oración desde lo más profundo de tu ser. Dile allí donde estás: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón, hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida, perdona mis pecados, toma el control de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana y nos acercamos en esta mañana delante de ti para que nos des tu bendición. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón y te pedimos, Padre, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado. Extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y la comunión con tu Santo Espíritu se sigan derramando en nuestros corazones. Muchísimas gracias te damos en esta mañana, Papacito de los cielos, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestro país, que tengas misericordia de nuestra nación, que te acuerdes, oh Dios, de tus bondades, que te acuerdes de tu fidelidad, Señor, que te acuerdes, oh Dios, de tus misericordias, oh Dios. Ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de nuestro país, Señor. Por favor, Papacito de los cielos. Igualmente seguimos orando por todos los enfermitos, Señor. Pedirte que los visites, que los sanes, que los restaures, que te acuerdes, oh Dios, de cada uno de estos hijos tuyos, Señor, que levantan sus manos, Señor, que te claman, oh Dios, que sufren, que lloran, Señor, que necesitan que tú les visites. Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo Jesucristo, y en el poder de tu Santo Espíritu. Con acción de gracias, mi Señor, te estamos orando. Amén. Bueno, familia, que pasen un feliz, un excelente día. Y mañana sábado, por favor, conectémonos, congreguémonos, vamos a la iglesia con una actitud de gratitud, de reverencia. Muchas gracias. Bendiciones para todos.